Hola, en esta ocasión les vengo a hablar sobre la obra No me esperen en abril. Esta obra fue escrita por el autor peruano Alfredo Breis Echenique. Fue publicada en 1995 y nos habla que se sitúa en Lima en la década de 1950. Esta época fue muy marcada por la influencia extranjera, ya sea en la educación y en las costumbres de las clases altas y medias. Entonces, a través de esta historia del personaje principal llamado Manolo, este autor ofrece una crítica muy sutil, pero incisiva a la sociedad limeña de la época. Tiene un énfasis en la apariencia, en el éxito social y en la conformidad que existe en la sociedad. Entonces, esta novela aborda temas universales como la adolescencia, la búsqueda de identidad, el amor y la rebeldía que desarrolla este personaje principal llamado Manolo. Eh, Está resaltando también las tensiones entre la tradición y la modernidad que existen, ¿no? Entre la conformidad social y la individualidad. El capítulo uno nos habla sobre, eh, ya introduce al personaje principal llamado Manolo. Se describe como un joven de 14 años que estudia en una prestigiosa colegio llamado Markham de Lima. Desde el inicio, nosotros como lectores podemos notar la presión que existe, que siente Manolo por adaptarse a un entorno escolar rígido y elitista, ¿no? Donde la apariencia en la que tiene Manolo también es próximo al éxito social que puede tener más adelante. Entonces, Manolo, sin embargo, también se distingue por su sensibilidad, ¿no? Y su inclinación hacia la literatura y hacia la música clásica, que siempre para leyendo y practica mucho esta música. Sus intereses como que también lo alejan un poco de sus compañeras, de sus compañeros que tenían otros tipos de gustos, quienes prefieren un poco el fútbol o las bromas típicas de la adolescencia que él no era parte de ello. Entonces, la relación de Manolo con su madre es un poco un aspecto central que se aborda en el principio de la obra. Su madre es una figura muy autoritaria, se redacta, ¿no? En varias situaciones como sobreprotectora, que espera que Manolo siga los pasos convencionales de, de un joven de clase social. Entonces, su madre controla un poco los aspectos de su vida de este adolescente, Manolo, ¿no? Desde sus amistades hasta sus horarios, ¿no? Que él maneja durante su vida diaria. Esto genera también en Manolo una creciente sensación de asfixia. Y por su parte, ¿no? De su padre, bueno, él está menos presente en su vida de Manolo, ya que es una figura más proveedor, pero también distante. Entonces, él más se preocupa por su trabajo que por la vida emocional de su hijo. Después, en estos capítulos, no en los primeros, también se habla del conflicto interno que tiene Manolo, que se siente también atrapado entre cumplir un poco las expectativas familiares y sociales que le inculca su madre y ese deseo de explorar también sus propios intereses, o sea, sus gustos, lo que a él le interesa. Eh, es por eso también los sentimientos, todo eso que abarca el conflicto interno de Manolo. Entonces, se presenta una lucha interna dentro de él, ¿no? Después también se habla que tiene su mejor amigo llamado Lucho, quien comparte también una relación de confianza y complicidad. Lucho tiene una visión también un poco más pragmática y menos conflictiva en la vida de Manolo. Entonces, eh, en este capítulo se sientan las bases para el desarrollo del personaje de Manolo, el joven que busca su identidad en medio de un entorno opresivo, ¿no? Por su familia y la clase social. En el capítulo siguiente se puede también explorar a través de cómo uno va leyendo el despertar emocional y sexual que tiene Manolo, ya que es un adolescente que está en pleno crecimiento, quien comienza a interesarse por las chicas de su edad. Aquí es donde conoce también a Miriam, una joven que insiste en que asiste, ¿no? Al colegio de señoritas cercano al Markham, o sea, al colegio que va Manolo. Entonces, Miriam es todo lo contrario a Manolo. Es extrovertida, segura de sí misma, también tiene un espíritu rebelde, ¿no? Que se aleja un poco a los convencionalismos sociales que tiene Manolo.
Entonces, pero Manolo, eso lo contrario a él, le queda fascinado, ¿no? Por la personalidad que tiene Miriam. Entonces comienza a sentir por primera vez las complejidades del amor adolescente. A través de esta relación un poco incipiente con Miriam, Manolo experimenta la confusión y las dudas propias de la adolescencia. A veces no sabe cómo comportarse con ella, qué decirle o cómo expresar porque es su primer amor, o sea, primera vez que se enamora. No sabe cómo expresar sus sentimientos. También esto lo lleva también a cometer errores o a sentirse un poco torpe e inseguro. Pero, sin embargo, a pesar de estos tropiezos que tiene Manolo, descubre que Miriam, descubre, ¿no? En Miriam, ya su pareja, un refugio, alguien con quien puede ser el mismo sin temor a los juicios de los demás. También se profundiza en estos capítulos, se profundiza la presión social que siente Manolo, no solo por parte, como he dicho, ¿no? Por su madre, sino también por sus compañeros de clase, quienes se burlan de él por sus diferencias y lo critican también por no seguir las normas implícitas del comportamiento masculino. A través de estas interacciones, eh, al autor nos aborda un poco de temas como la masculinidad que hay, la identidad y la presión de grupo del adolescente. Entonces, esto muestra que Manolo lucha en mantener su individualidad, su propia personalidad. Entonces, eh, él exige como una conformidad que existe en la sociedad, ¿no? En capítulos siguientes se habla que los conflictos de Manolo en el colegio se vuelven también un poco muy prominentes. A pesar de ser un buen estudiante, Manolo se siente cada vez un poco asfixiado por las exigencias académicas y la disciplina, ¿no? estricta del colegio Marca. En este ambiente escolar que él aborda, ¿no? También habla de un énfasis de rendimiento y competencia, que también se contrasta fuertemente con los intereses de Manolo, quien preferiría también pasar un tiempo leyendo o escuchando música, que son sus preferencias que habla desde el inicio, en lugar de estudiar materias que no le interesan. Entonces, el personaje principal, ¿no? Manolo, comienza también a cuestionarse, o sea, la utilidad de lo que aprende en la escuela. Se muestra cada vez como un poco escéptico ante las expectativas de los adultos tienen de él. Entonces, se siente un poco eh, atrapado, ¿no? En un sistema que no valora las verdaderas pasiones de los estudiantes, ¿no? Que lo empuja a él también a un futuro que no ha elegido. Entonces, las conversaciones que luego él tiene con Lucho, su amigo, se vuelven un poco más profundas y reflexivas, ya que ambos jóvenes intentan entender su lugar en el mundo y lo que quieren para su futuro. Aunque a Lucho es un poco conformista, Manolo no puede evitar sentir que necesita algo más, eh, algo que el colegio, él sabe muy bien que el colegio y la familia no pueden ofrecerle. Entonces, en este capítulo, pues, se introduce más un poco se habla de la libertad, ¿no? Que quiere Manolo. El concepto que Manolo empieza como a valorar cada vez más a medida que siente el peso de las expectativas de su familia. Entonces, este es un momento clave en la novela, ya que marca el inicio de la rebelión interna que siente Manolo en contra de las normas que lo rodean, ya sea su colegio o su madre. Entonces, a través de estas reflexiones, el autor siempre explora las tensiones como la conformidad y la individualidad que siente Manolo por querer explorar lo que él quiere. Entonces, también se habla también un poco de que los jóvenes deben navegar, ¿no? Hasta presiones en su camino hacia la adultez. Eh, Después, en otros capítulos, también se centra un poco la evolución de la relación que tiene Manolo con Miriam. Entonces, pasa el tiempo, ya ellos están juntos, ¿no? Manolo se siente cada vez un poco más atraído por la personalidad vibrante de Miriam, quien ella, pues, hace que él viva nuevas experiencias, ya sea también formas de pensar. Entonces, Miriam se convierte en una figura de liberación para Manolo. También alguien que también Miriam lo anima a cuestionarse sobre las reglas y buscar su propio camino en la vida. Pero bueno, sin embargo, la relación también enfrenta un poco de desafíos, ¿no? Ya que Manolo se siente un poco dividido entre su deseo de estar con Miriam
y la presión de sus amigos, quienes no aprueban su relación con una chica que consideran diferente. Entonces, la novela muestra cómo las relaciones juveniles están influenciadas por la opinión de los demás. Entonces, la necesidad de aceptación social puede estar en conflicto con sentimientos personales que siente Manolo. Entonces, este capítulo se abordó también un poco profundiza, ¿no? El contexto familiar de Miriam, mostrando que en contraste, ¿no? En comparación con la vida de Manolo, mientras que la familia de Manolo es estricta, es conservadora, la de Miriam es liberal y abierta. Entonces, esto permite que Miriam tener bueno, una expectativa, ¿no? Más amplia y menos convencional de la vida. Entonces, a través de este contraste que hace el escritor, se puede explorar las diferencias de género, la clase social y cómo influyen también las expectativas y las oportunidades, ¿no? En los jóvenes de Lima, ¿no? Entonces, en el capítulo 5 este conflicto que siente Manolo y su madre se agrandan, se intensifican. Entonces, esto lleva a una serie de enfrentamientos que revelan las tensiones, ¿no? Que tiene Manolo con su madre. La madre de Manolo se preocupa también por la influencia de Miriam que tiene con su hijo, entonces intenta controlar aún más la vida de su hijo. Se vuelve más sobreprotectora de lo que era, poniendo restricciones de Manolo. También tiene más conflictos que ya sea por las generaciones o las diferencias de visión del mundo, ¿no? Entonces, Manolo se siente un poco atrapado y siente un gran dilema. Por un lado, quiere cumplir las expectativas de su madre y mantener la paz en su hogar, pero por otro lado también anhela la libertad de ser él mismo, de explorar su relación con Miriam. Entonces, este es un momento muy crucial en la novela, porque, o sea, el personaje principal, Manolo, comienza a tomar un poco de conciencia de la necesidad de tomar decisiones, o sea, de sí mismos, ya tener su propia autoridad sobre él. Entonces, la autonomía que desarrolla como adolescente, pues, ¿no? Entonces, estas decisiones pueden ir de lo que en contra su familia. Entonces, de nuevo, también acá es donde la relación que tiene con su padre es también examinada, ¿no? En este capítulo, porque su padre, bueno, se habla que sigue siendo una figura también distante, eh, pero es también, tiene una conversación clave que revela que él también sintió la presión de su propia familia cuando era joven. Entonces se puede decir que ese patrón se está repitiendo, ¿no? Esta revelación ofrece al personaje principal, ¿no? Una nueva perspectiva sobre su padre, sobre la posibilidad de encontrar un equilibrio entre las expectativas que tiene de su familia y sus propios deseos internos, ¿no? De lo que él quiere para su vida. Y ya en el sexto capítulo, Manolo decide que ya no puede seguir viviendo bajo control de su madre. O sea, ya se agotó. Se debe tomar una postura un poco más firme para defender también su relación con Miriam y derecho a decidir sobre su propia vida. Entonces, en este acto que tiene de rebeldía Manolo, marca un punto de inflexión, ¿no? Ya sea que en la novela él ya comienza como la rebelión hacia sus propios deseos que él tiene, ¿no? Entonces Manolo comienza a afirmarse como un individuo dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. O sea que ya está actuando, ¿no? Entonces, la amistad que tiene con Lucho también cambia en este capítulo, ya que estos jóvenes empiezan a tomar caminos diferentes. Mientras que Lucho parece estar más dispuesto a aceptar las expectativas sociales, Manolo se aleja de ellas. Entonces busca su propio camino. Esto genera también cierta tensión entre ellos, pero también refleja el proceso de maduración de Manolo, quien se da cuenta que su búsqueda de identidad puede también implicar alejarse también de algunas personas de su vida. Entonces, en este capítulo también, en general también se explora el miedo y la incertidumbre que acompaña la transición de la adolescencia hacia la adultez, o sea que Manolo ya está madurando. Se enfrenta también la realidad, ¿no? De crecer, de implicar tomar decisiones, porque el adolescente en esa etapa ya desarrolla su juicio crítico. Entonces ya asume responsabilidades por las consecuencias de sus decisiones. Entonces, a pesar de estas dudas, Manolo comienza a sentirse un poco más seguro de quién es y de lo que quiere marcar en el inicio de su proceso de madurez, ¿no? En el capítulo 7
ya es un capítulo un poco más emocionante, ya que Manolo y Miriam deciden escaparse juntos durante las vacaciones de Semana Santa. Entonces, este plan representa para Manolo un acto definitivo de libertad, porque es primera vez que desobedece a sus padres. Entonces, una forma de escapar de la presión familiar, social que siente, ¿no? En Lima, en su casa, ¿no? La novela también describe en detalle la planificación, ¿no? De cómo él se escapa con su pareja Miriam, las emociones de ambos jóvenes y la excitación de estar rompiendo las reglas, cómo se sienten bien. Entonces, bueno, sin embargo, con muchas fantasías juveniles, los planes de Manolo y Miriam no salen como esperaban. Entonces, ellos enfrentan una serie de obstáculos que los obligan a regresar antes de lo planeado. Entonces, ambos se dan cuenta de que la realidad es mucho más compleja de lo que habían imaginado. A través de la experiencia, entonces Manolo y Miriam también aprenden, ¿no? Aprenden a eh, importantes lecciones sobre la vida, sobre el amor, sobre la responsabilidad, ¿no? Entonces, este capítulo nos habla un poco, o sea, más de la adolescencia, que está llena de sueños, de fantasías, entonces, que a menudo chocan con la realidad que los jóvenes piensan, ¿no? Que es diferente. Entonces, lidiar con estas desilusiones está bien. Entonces, sin embargo, los obstáculos que tiene, pues, ¿no? Esta relación entre Manolo y Miriam fortalece, ya que ambos entienden que la vida es difícil y pueden apoyarse mutuamente. Ya en el capítulo 8 y en la parte final de la novela es un poco más reflexivo porque está mostrando cómo las experiencias vividas han impactado en Manolo. Entonces, tras su regreso a Lima, Manolo comienza a entender mejor quién es, qué quiere para la vida. Todavía también se enfrenta un poco a muchas incertidumbres, por eso que ahora se siente un poco más seguro de sí mismo, de sus decisiones. Entonces, la relación de Miriam, aunque sigue siendo también importante para la vida de Manolo, deja de ser el único foco de su vida. Entonces, Manolo empieza a pensar más en su futuro, o sea, en sus estudios, qué quiere hacer con su vida. Entonces, la novela, a medida que los jóvenes crecen, sus prioridades y perspectivas cambian. Entonces se aprende a equilibrar entre sus deseos personales y con las expectativas de la sociedad. Entonces, la relación que tiene con sus padres también evoluciona, ¿no? Ya que Manolo aprende a negociar su independencia sin romper completamente los lazos de la familia. Entonces, su madre, quien sigue siendo un poco controladora, también empieza a aceptar que su hijo está creciendo y que no puede seguir controlando, aunque la adolescencia es una etapa un poco difícil, también en tiempo está creciendo y está descubriéndose personalmente. Entonces, por esa parte su madre comprende, ¿no? Bueno, la opinión de eh, esta obra es una captura con una gran sensibilidad de complejidad, ¿no? De lo que pasa en la adolescencia. Entonces, el autor, Alfredo Breis, nos lleva también, o sea, a través de la vida de Manolo, que es el personaje principal, que lucha con su identidad, o sea, su entorno social, su madre, su colegio, ¿no? De lo que quieren para su vida. Entonces, eh, las expectativas que tienen sobre él nos hacen reflexionar, ¿no? Entonces, este autor aborda temas como hemos vivido la rebeldía por parte de Miriam, el despertar sexual que tiene Manolo también, ¿no? Para enamorarse y la búsqueda de la independencia, ya que su madre era un poco controladora, ¿no? Entonces, todo ello es una prosa que equilibra el humor y la melancolía. Entonces, esta obra es muy bonita, se la recomiendo mucho. eh, si tienen la oportunidad de leerla, la recomiendo y esto será hasta una nueva oportunidad.